científico. Y ya hace unos años, en algún curso de ciencia de datos que vi en la universidad, se me ha ocurrido que mis alumnos hicieran trabajos prácticos resolviendo un problema que tenía la siguiente motivación. A mí me gusta mucho el cine, como supongo que la mayor parte de ustedes, y en particular me gustan mucho las películas de terror. No sé, creo que no es muy mayoritario, pero a mí me gustan las películas de terror. Y siempre noté que cuando miraba los puntajes que la gente o los críticos le da a las películas de terror en general tienen bajas puntuaciones. No tienen un rating muy alto. Muchas veces, la mayor parte de las películas de terror se le da 4, 5, 6. Pero a veces una película de terror tiene puntajes muy altos. Así es una película de 9 puntos, de 8 puntos, de 7.5. Es raro que pase eso. Entonces, la idea que había tenido en su momento es poder verificar si eso era cierto. Si realmente podía pasar que ciertos géneros del cine sistemáticamente tuvieran comportamientos distintos en la apreciación de los espectadores de otros géneros. Entonces se me ocurrió pedir a los estudiantes que hicieran un análisis de lo que entiendo que es la base de datos más grande que está disponible por hoy en Internet, que se llama IMDb, International Movie Database, que yo nunca sé si la I es de International Internet, me imagino que es de Internet Movie Database, pero es claramente internacional, tiene películas, la base de datos con la que vamos a trabajar ahora tiene casi 250.000 películas. No digo que estén todas las películas creadas, pero debe estar bastante cerca a lo que uno piensa que es la base más completa de películas que existe de todo el mundo, realmente internacional. Entonces lo que vamos a ver ahora es un análisis de esa base de datos. Lo que hicieron mis alumnos es, se pusieron de acuerdo entre ellos en el curso, hicieron algo que se llama scrapping. ¿Qué es scrapping? Es utilizar R para meterse adentro del sitio y extraer información de películas. Y lo que vamos a ver es, yo le pedí prestado a un alumno parte del análisis que él hizo, y después lo expandí un poquito para contárselo a ustedes. Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo real de cómo analizar datos con R. ¿Está bien? La práctica. Vamos a ver un poco de R, vamos a ver un poco el resultado de R, pero vamos a ver eso. Vamos a analizar películas y algunas relaciones entre las películas. Pero antes, como que hacemos un cambio de tema y de forma lo que vamos a hacer ahora es preguntas, alguna inquietud, comentarios. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de pasar? Y mientras me dan tiempo a que yo pase y les muestre cómo luce el R, por lo menos mi R. Yo soy daltónico, así que si les llama la atención los colores, sepan que puede estar ocasionado por mi daltonismo. Creo que Andrés no se va a dar cuenta porque creo que Andrés también es daltónico, entonces entre los dos no hacemos un buen equipo. Nos llamamos igual y somos dos daltónicos. Sí, no es bueno, vamos a tener que Yo pedir normal ayuda. el daltónico pelado, pero no importa. Todo bien. Bueno, sí, a mí me está faltando lo de lo pelado. En eso, pero estamos trabajando en eso, Andrés. Ya llegaré. Bárbaro. Yo tengo suerte. Bien. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien está escribiendo algo, Andrés? No, por ahora no. Muy bien a todos. ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Acá acotan Muy que bien. web scrapping también se usa en Python. Completamente. Python es otro de los ejemplos de lenguaje libre open source que se está usando mucho en análisis de datos. ¿Por qué me concentro tanto en R? Primero, porque es lo que yo uso. Pero segundo, porque la diferencia inmensa que hay entre Python y R es que Python es un lenguaje de uso general, en tanto que R es un lenguaje de nicho. Está diseñado para el análisis y el modelado de datos. Muchísimas veces los alumnos me preguntan, en esta dicotomía que hay ahora aparente entre qué elijo, R o Python, siempre me preguntan, ¿qué elijo y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, está bueno que me digan lo de Python. Yo creo que hoy por hoy, para mí, se va hacia una integración completa de R y Python. Todavía no llegamos a eso, se complementan, pero en algún momento va a llegar una integración. La diferencia más usado porque es un lenguaje de programación general, pero Python se desarrolla mejor en todo lo que tiene que ver con la puesta en producción de los métodos. Es particularmente en la industria. Si uno tiene que poner aplicaciones en funcionamiento y conectarlas con la página web y con el servicio de stock de la empresa, muy probablemente Python sea una herramienta ideal. Pero por otro lado, si uno quiere profundizar en todo lo que es el modelado y análisis de datos, ahí es donde en general se utiliza R. R es mucho más fuerte en la capacidad de análisis y modelado de los datos. Python no llega ni cerca a la capacidad que R tiene en eso de meterse adentro y poder correr diferentes modelos estadísticos, diferentes algoritmos para poder estrujar
toda la información que los datos tengan. Pero después, si uno quiere poner eso a disponibilidad de un montón de usuarios y que eso fluya y se haga rápidamente y fácilmente y conectarse fácilmente con otros ámbitos de la informática, quizá Python es la herramienta ideal. Y en eso se complementan perfecto. Yo en general lo que tiendo a ver en las empresas, en las organizaciones, es una organización grande tiene una mayor parte de gente que por ahí programa en Python, que es la que está encargada de poner en producción esas cosas, y tiene un núcleo más chico de gente, que es la que es metodológicamente más fuerte, que es la que trabaja en R y es la que está metida como en cuál es el mejor modelo que podemos entrenar, que podemos correr, es la que está más abocada al modelado del dato, a la creación del modelo, de lo que ocurre atrás en los datos, y después eso se termina poniendo en producción, muy probablemente con Python. Y en ese sentido es que Python y R se complementan. Yo estoy más corrido, no en la parte de puesta en producción de los métodos, sino que, por afinidad, por historia, estoy más corrido a la parte metodológica, y por eso mi herramienta predilecta es el R, digamos. Pero sepamos que en realidad ahí se complementan las dos, y es otra herramienta muy poderosa Python, que obedece al mismo principio. Buena parte de las cosas que estoy contando para R valen también para Python. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Están buenos esos comentarios, porque así... Una pregunta. ¿El tema se puede portar el código de R como a Python de manera fácil o es como muy complejo y No, son mira, como distintos? te sé la vuelta de esa pregunta, te sé al revés. Claro, Yo desde R, con RStudio, te puedo correr código Python y obtener objetos de Python que después los paso a R con total naturalidad. No lo hago yo habitualmente, pero ya está resuelto ese problema. Sospecho que también, al revés también vale. Que vos desde Python, con una IDE en Python, podrías tranquilamente correr R, como son intérpretes los dos, particularmente el claro. R es un intérprete, no hay Sí, son ninguna muy dificultad. parecidos Son en muy eso. parecidos, pero hay unas diferencias que son fundamentales entre R y Python y es importante saberlas, que tiene que ver con a qué te vas a dedicar. Claro. Y eso es importante entenderlo. Si vos, a ver, voy a llevar, como siempre cuando uno tiene que dar recomendaciones, conviene llevar las cosas al extremo. Si vos sos un matemático que te interesan los modelos y te interesa entender la relación entre las variables y descubrir nuevas metodologías para analizar y para modelar datos, te diría que vayas hacia el lado del R. Y si vas a trabajar en organizaciones muy grandes, no importa, puede ser una universidad, un instituto de investigación, un ministerio, o Google, o Amazon, una empresa grande, o IPF, no importa, cualquiera. Con suficiente envergadura que va a poder contratar gente, metodólogos que trabajan seriamente generando modelos, el R es lo tuyo. Si vos, por otro lado, en realidad no querés entrar tan en profundidad en el modelado de los datos, en el análisis de los datos, sino que te interesa el análisis de datos, pero de alguna manera un poco más light y más orientado a la informática, a la puesta en producción de los métodos, te diría que en general te vuelques más al lado de Python. Claro. Si estás en algún lugar en el medio, te diría que aprendas los dos. Total, son parecidos. Sí. O la herramienta que seguramente va a aparecer en el futuro, en el cual vas a escribir lo que querés y se pasará a Python o a R y uno ni siquiera se dará cuenta. Hoy por hoy no es la situación, uno tiene que elegir un poco. Pero sí, son parecidos, son muy parecidos. Acá Agustín pregunta, ¿para Deep Learning es mejor utilizar R? Buena pregunta. Hoy por hoy, tanto Python como R, el estado del arte del Deep Learning, en mi experiencia, lo constituyen dos grandes aplicaciones. Una que se llama TensorFlow. TensorFlow es el backend que generó Google Brain, que es un desprendimiento de Google, que es básicamente redes neuronales, ¿está bien? Es la parte de bajo nivel de redes neuronales, muy poderoso para trabajar con redes multicapa. Y arriba de TensorFlow hay otro layer más que aparece que se llama Keras, que es una forma mucho más amigable de poder armar la arquitectura de redes neuronales multicapa. Lo interesante, y esto es lo que es maravilloso del paradigma free open source, que cuando Google liberó su código de redes neuronales para hacer deep learning, tanto TensorFlow como Keras se encuentran disponibles para ser utilizados por R o por Python. Así que en el fondo es completamente equivalente. Yo cuando hago redes neuronales, ¿por qué lo uso con R? Porque no solamente puedo utilizar toda la potencia de estos entornos como TensorFlow y Keras, que son rápidos, potentes, poderosos, muy flexibles, sino que aparte cuando me devuelven los resultados de las redes neuronales, tengo toda la expresividad y la capacidad de análisis de datos del R que hacen maravillas con ese resultado. Pero otro me podría decir, bueno, pues si yo quiero sacar un modelo
y ponerlo en producción directamente y conectarlo en internet para que los usuarios aprovechen y tengan las recomendaciones automáticas, usaría Python y estaría perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Y esto es interesante porque es un paradigma relativamente nuevo. Los recursos que las empresas o en general las instituciones están generando, puede ser una empresa como Google o puede ser la academia, no sé, la Universidad de Buenos Aires, cuando genera una librería, un recurso, esos recursos se están poniendo a disponibilidad tanto de R como de Python. ¿Por qué? Porque empiezan a compartir un paradigma común, que es este paradigma free open source, donde todo el código es abierto, entonces no hay que esconder nada, y uno puede apalancarse en los resultados que hizo otro. Tanto R como Python se apalancan en esta lógica. Y las empresas están empezando a generar recursos que obedecen a esa lógica. Algunos de ustedes tendrán la pregunta de, pero ¿cómo hacen las empresas que tienen que ganar plata para pagar a los empleados y pagarle a sus accionistas? ¿Hasta dónde pueden generar recursos que en el fondo son gratuitos y libres? Bueno, hay toda una discusión ahí, no es nueva, hay congresos que se hacen anualmente para pensar hacia dónde va el tema del free open source, pero en la práctica lo que está ocurriendo es que el free open source está avanzando. Y bueno, Keras y TensorFlow son un ejemplo de ese producto open source que usan tanto R como Python. ¿Sí? Acá acota, en los comentarios acota Horacio que el TensorFlow está escrito en Python, y Gustavo te pide si podés comentar algo sobre el trabajo de gran volumen de datos con ruido o con errores de medición. Buenísimo. No sabía que TensorFlow estaba programado en Python. Ahí tiene un muy buen ejemplo. Difícilmente encuentren algo de bajo nivel, o sea, características generales, y que sea eficiente, que esté programado en R, por ejemplo. Porque, de nuevo, acuérdense, R está como más arriba en la cadena alimentaria de la programación, es diseñado exclusivamente a análisis de datos. En cambio, el Python es más general, y entre ellos, por ejemplo, uno puede diseñar un paquete de cálculos, como es TensorFlow. Segunda pregunta, vamos a ver algo de eso, porque vamos a trabajar con películas. Y vamos a ver que las películas que vamos a analizar, en particular son muchas, ¿vale? Como 250.000, nos van a aparecer datos que son erróneos. Y hay herramientas para tener en cuenta esos datos erróneos, y particularmente el R tiene un montón de herramientas para modelar datos y que esos modelos no se vean demasiado afectados cuando tenés ruido, por ejemplo, o tenés datos erróneos que te pueden distorsionar todo. Eso en estadística es algo muy antiguo, es muy conocido, y en general las herramientas que soportan trabajar con grandes volúmenes de datos, en las cuales puede haber algunos elementos que están mal medidos y te distorsionarían todo el análisis, los métodos que soportan eso se los llaman métodos robustos. Y muchísimo, y el R tiene un montón de métodos que son robustos y que permiten hacer eso. El Big Data tiene dos problemas, ¿no? Uno es que en el gran volumen de datos se te cuelan alguna pequeña cantidad, pero importante, de datos que son erróneos y te hacen pelota el análisis. El segundo problema que tiene es la cantidad de datos en sí mismo. A este segundo problema en general se lo resuelve generando recursos, por ejemplo librerías, que están programadas en lenguajes que son óptimos desde el punto de vista de la programación. ¿Qué lenguaje? Python no, por ejemplo, porque Python no es óptimo computacionalmente. Muchas veces las librerías están programadas en Fortran, que es bastante rápido, que se compila, o en C++. Como fue alguien que preguntó si el primer slide tenía C++ atrás. El lenguaje C es un lenguaje compilado, que es muy potente, es muy rápido, y muchas veces las librerías que usan tanto R como Python para resolver problemas de Big Data están programadas en estos otros lenguajes que son mucho más eficientes. ¿Sí? Pero algo de eso vamos a ver. ¿Algo más? Bueno, acá hay comentarios más que preguntas que dicen si hay mucho de librerías de Python escritas en C. Es afirmativo, que hay muchos. Entiendo que es afirmativo. Sí, yo creo que sí. Sí, Y acá, fue afirmativo. Sí, muchísimo, por supuesto. No, y acá hay una buena pregunta. ¿Qué es el ruido? Bueno, yo no sé, no quiero interpretar por ahí, el que preguntó puede responderlo. Yo por ruido entiendo una medición que se le agrega algo adicional que no es puro de esa medición. Que puede ser, por ejemplo, porque está contaminada con alguna otra cosa. La contaminación, la generación del ruido puede ser porque el medidor funcionó mal, o porque atrás de la medición se te coló algo que no tendría que haber ido. No sé, estabas monitoreando las pulsaciones de un paciente y resulta que el paciente de golpe estaba viendo un partido de fútbol, estaba viendo Boca River, Boca metió un gol y el tipo pegó un grito y se exaltó y de golpe le generó un ruido en la cantidad de latidos por minuto. Entonces, el ruido es
ese agregado que en general no es lo que vos querías medir, porque vos no querías medir si el tipo había tenido una emoción violenta porque Boca había metido un gol, vos querías medir su estado estacionario de sus pulsaciones, pero bueno, pasa que Boca metió un gol y el tipo se excitó y se le generó un ruido a la medición. Yo no entiendo eso por ruido en general. Muchísimas gracias. ¿Vamos? O el nombre de ruido viene claramente por, no sé, uno estaba escuchando la radio y hay un ruido de fondo, o si uno abre un micrófono acá, se cuela cosas que no son lo que queremos escuchar, qué sé yo, es alguien que golpea la mesa o alguien que, no sé, que grita en el fondo de la cocina de la casa. Uno lo llamaría ruido, y todas las mediciones tienen lo que uno metafóricamente llama ruido. Uno quiere medir la señal de un átomo, pero se cuela la radio, ¿no? Se cuela la radio o se cuela las señales de celular. Y lo que decíamos antes de que muchas veces uno termina encontrando nuevas señales cuando uno mide, muchas veces uno hace análisis del ruido y entre el ruido encuentra información, ¿no? Como por ejemplo, estoy seguro que esta señal del submarino estaba perdida en el ruido de lo que, o sea, era lo que esta organización de control de armas nucleares hubiese considerado ruido, pequeñas fluctuaciones, cuando lo que estaban buscando era una gran fluctuación que indicara una explosión nuclear. Ese accidente del submarino habrá sido una pequeñísima fluctuación en sus detectores, que sin embargo alguien con algún algoritmo consiguió sacar información del ruido. O sea, casi que el ruido uno lo define como el proceso que nos fue a buscar, pero muchas veces ahí en el ruido hay más información más interesante que la que salió a buscar. La señal misma, ¿no? Claro. Claro. Normalmente en la terminología que se usa en ciencia de datos es esta oposición de señal más ruido, señal versus ruido. Y ahí les recomiendo un libro excelente que se llama The Signal and the Noise, donde analiza eso. Pero lo que dice Andrés es re interesante porque a veces uno cree que el ruido es lo que uno no le interesa, pero a veces el ruido termina siendo lo más importante. Otro ejemplo interesante, aparte del submarino, es lo que ocurrió con el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida. Las primeras detecciones se pensó que era ruido, que era un problema de medición, y no se le dio bolilla a la baja de la densidad de ozono en la Antártida. Llevó mucho tiempo, lamentablemente, llevó creo un par de años, hasta que alguien se dio cuenta que eso que parecía que era ruido, en realidad era una señal. Y eso, esta idea de poder separar lo que es señal y lo que es ruido, es buena parte del manejo cotidiano de los que hacemos ciencia de datos. Tratar de entender si algo es señal o algo es ruido, y en qué medida ese ruido en realidad puede ser interesante. Los nombres modernos que se le dan a esta idea de análisis de ruido muchas veces tienen que ver con, se llaman novelty detection, esta idea de encontrar cosas distintas. ¿Por qué? Y bueno, piensen ustedes que son brokers de acciones, que venden acciones, que trabajan en el mercado de acciones. Muchas veces uno lo que quiere descubrir es el ruido, no la señal promedio de cómo se mueve el mercado. Lo interesante es descubrir la acción que va a contramarcha del mercado, ¿no? La acción que sube cuando el resto baja. Esas acciones son valiosísimas porque a uno le permite hacer algo que se llama hedging, que es, bueno, esto, compensar riesgos. Pero bueno, fíjense, una cosa interesante es que ahí en realidad uno lo que está buscando es el ruido y no la señal. Así que no es trivial, digamos. ¿A qué llamar ruido? Y yo, muy suelto de ropas, dije esta idea de que, quiero usar métodos que no se vean afectados por el ruido, pero a veces uno usa métodos que el ruido no afecte para poder aislar de forma mucho más precisa ese ruido, para poder encontrarlo y detectarlo. ¿Sí? Así que, bueno, es un tema interesante. Acá alguien acota que así se descubrió la radiación cósmica de fondo, y es verdad, había creo que, mirá, no sé si no eran de los laboratorios Bell que estaban ajustando una antena. Sí. Un radiotelescopio. Un radiotelescopio, pero creo que era una antena de comunicación, no sé si era un radiotelescopio en particular, creo que era de comunicaciones, y tenían justamente ruido, una señal molesta de la que no se podían desligar. Y se lo comentaron a un astrónomo, a Hoyle, y dijo, esa es la señal del Big Bang que estábamos buscando. Habían predicho que el Big Bang, la explosión que creó el universo, tenía que haber dejado un fondo, que se llamó radiación de fondo cósmico, pero nunca lo habían detectado. Lo detectaron por error, pensando que era un ruido,
y leí la anécdota de que habían llegado a limpiar la caca de las palomas de la antena pensando que eso era lo que provocaba el mal funcionamiento, y no, eso que descubrieron fue nada más que haber visto el Big Bang, ¿no? Que hoy en día se lo ve como una radiación que viene de todos lados del espacio. Y eso era considerado ruido y terminó siendo algo importantísimo. Debe ser el mejor ejemplo, Andrés, de cómo en realidad algo que era ruido se convierte en una de las señales más importantes, ¿no? Porque era literalmente ruido. Acá aclara, bueno, explota el chat. Las señales que aún vienen de la Voyager es esta sonda que fue enviada, ya está fuera del sistema solar, salió en el 76, creo. Las señales que aún vienen de la Voyager están inmersas en ruido por distintos efectos, sí, sin duda, claro. Hay un montón de señales y bueno, rayos cósmicos, y es muy difícil sacar las señales emitidas por esta sonda entre un montón de radiación que hay en el espacio. Otra pregunta, ¿se puede decodificar datos de Internet que no estén indexados en una búsqueda? Ahí me mató. Decodificar datos de Internet que no estén indexados en una búsqueda. Ahí yo tampoco sé exactamente, entiendo un poco por dónde va, pero no sé exactamente qué quiere decir con decodificar. Que no estén indexados. Sí, a ver, creo que entiendo. Todo lo que uno puede acceder en forma humana a una página y ver en la pantalla, uno puede acceder a forma automática con algoritmos, completamente. Y la indexación, no sé si con indexación se refiere a que tenga una estructura, ya no es más un problema. Hay muchísimos algoritmos para dar estructura a datos que no son estructurados, pero no sé si esa es la pregunta, con lo de que no estén indexados. No, lo que está preguntando son páginas que son ocultas, ahí ya no sé responderle. No sé qué quiere decir con no estén indexados. Debe ser eso, que no tengan una dirección web abierta. Si ahí querés, yo no sé. no sé, Ale, abrí el micrófono y dialogá directamente, ¿no? Quizás. Claro, sí, no tengan miedo. Sí. Si no, seguimos un poco más. ¿Hay algo más, Andrés, ahí? Bueno, sí, acá hay aclaraciones, o por lo general ruido es la información que se obtiene en la medición, pero solapa la señal deseada, que es una buena definición del ruido. Sí. También preguntan, ¿cuáles son los pasos para un pretratamiento de los datos? Eso es una pregunta. A esa creo que no voy a responder simplemente porque es muy importante, pero es muy compleja y es muy particular de cuáles sean esos datos. Claro, es una charla en sí misma. Es una charla en sí misma y aparte es una charla complicada porque va a depender muchísimo cuál sea el dataset, qué pasos tenés que hacer, porque a veces el preprocesamiento de los datos, si vos no tenés cuidado, puede terminar matando esa señal que uno tanto busca. Pero hoy vamos a ver igual algo con las películas vamos a procesarlo de alguna manera. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante un poquito más, pero está bueno que pregunten. Bueno, lo que les estoy mostrando acá, así es como luce algo que se llama RStudio. El RStudio es lo que se llama una IDE. IDE quiere decir que es la interfase que usa el usuario para poder acceder al R. El R en el fondo es un intérprete. Miren, el R, este es el R. El R es esto que está acá. El R es algo que yo le digo, haceme 2 más 2 y me devuelve 4. Hace cosas mejores que esas, pero bueno, pero esto es un ejemplo. Ese es el R. El R es este tipito que está atrás esperando que yo le pregunte algo y me responde. Eso se llama un intérprete. En computación, un intérprete es esta cajita que recibe instrucciones y el intérprete responde a esas instrucciones. Y eso es lo que está atrás. El R es eso, no es mucho más que eso. Y como en general es muy duro trabajar en línea de comando, mandándole instrucciones al R directamente, lo que se usan son como unas interfaces que son más amigables, donde uno puede escribir código, como acá. Uno escribe las instrucciones y después corre el código todo junto. Y esa interfase aparte, no solamente corre código, sino que aparte me muestra el resultado de correr ese código de una manera más amigable. Por ejemplo, yo puedo
acá tengo una tabla que después la vamos a ver y me puedo mover en esa tabla sin tener que ir a un documento externo para ver qué es lo que me devolvió ese código. Entonces, esto que están viendo acá es una cosa que se llama RStudio, que es como la IDE más difundida en R. Y lo primero que ven ustedes es, en este caso, miren, yo digo cargo librerías, son las instrucciones que yo le doy al R para decirle, che, R, yo quiero trabajar con todas las funciones y herramientas que están en estas librerías. Cada uno de estos paquetes, en esas pelotitas de colores que estaban en el gráfico que vimos antes, tiene un montón, cada uno de ellos tiene un montón de funciones que me son útiles y que yo voy a terminar aplicando en el código para analizar las películas. Y todas estas librerías y estas funciones, yo no creé ninguna de ellas. Hoy por hoy en R hay más de 20.000 de estas librerías. ¿Y cómo me hago yo de estas librerías? ¿Cómo me aseguro de tenerlas? Es trivial. Yo escribo un comando en R que se llama install package, le digo el paquete que quiero, la librería que quiero, y me lo baja automáticamente en segundos de internet. Y automáticamente yo lo puedo utilizar. Eso es lo que es increíble. R es un sistema que no solo uno puede ya utilizar un montón de librerías, sino que todo el tiempo se están generando recursos nuevos. Y yo en forma gratuita e instantánea los puedo asimilar y aprovechar esos recursos que se generan. Y mejor aún, esos recursos en general vienen con todos manuales que me explican cómo utilizarlos. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero otra cosa interesante que tiene el R, y también eso comparte con Python, es esta idea de, como muchas veces, mirar el código puede ser un poco duro, porque hay que mirar, a ver, todos estos símbolos de flechitas, esto se llama pipe, y mayores, menores, puede ser un poco pesado. Imagínense, yo le quiero contar a mi jefe, a un gerente, los resultados que obtengo. Es muy común que hoy por hoy, tanto de R como de Python, el resultado de los análisis los convierta a algo que se llaman notebooks. ¿Qué es un notebook? Se lo voy a mostrar ahora. Esto es un notebook. Un notebook es generalmente un archivo HTML, podría ser otro formato, que es un PDF, pero en general HTML es más poderoso, es más expresivo. El notebook es un HTML que nos muestra el mismo resultado que en el IDE, pero de una manera un poco más prolija. Por ejemplo, fíjense, acá puedo ver las librerías que estoy cargando de entrada para correr mi análisis. Y la misma tabla que yo veía antes acá, como resultado de la carga, acá estoy cargando mi base de datos de películas. ¿Sí? Yo acá le digo a la R, che, load, cargame mi base de datos de películas. Y el R la carga, me lo muestra, me muestra las primeras, y me dice, che, tenés 13 columnas de información, 13 variables, y tenés el friolero número de 242.528 filas. O sea, son películas del año 70 hasta ahora, y en total, IMDb tiene 242.528 películas almacenadas. No la película en sí misma, ¿no? Uno no puede ver la película, pero sí información sobre la película, que es lo que vamos a analizar. Son más de 240.000 películas, desde el año 70 hasta ahora. Y eso es lo que el R se cargó ahora y tiene en mi computadora cargado, y en el notebook se ve de una manera un poco más prolija, porque se ve el código también, pero miren cómo se ve la tablita. En la tablita, alguno muy atento dirá, che, pero ahí en el R decía 242.000, acá dice 10.000. ¿Por qué? Porque el HTML, el notebook, no carga toda la información, porque tiene un límite, el browser tiene un límite a la cantidad de memoria que puede usar. Entonces, para no saturar el browser, en este caso el Google Chrome que estoy usando yo, se cargan, en vez de cargar 242.000 películas, para que las pueda mirar, carga 10.000 películas. Pero de nuevo, yo puedo recorrer esta pequeña base de datos y mirar, por ejemplo, la información de las películas. Y veo, miren, acá los ordené por algún criterio en particular los ordené a propósito por cantidad grande de votaciones y por el año, pero fíjense cuál es la primera película que me aparece. Ayer estaba preparando esta charla y noté que la primera película que me aparece en esta lista es El Lobo de Wall Street. Así que ayer me calenté y bajé la película y me la puse a ver. Así que ayer le recomiendo a todos que la vean porque es una película que está buenísima. Una película de Scorsese con Leonardo DiCaprio que está bárbara. Y vamos a aprovechar esta película y la que sigue también es muy buena, Avatar,
para ver un poco la información que tiene esta base de datos. ¿Sí? Vamos a empezar a... Esto es lo primero que hace un científico de datos, es cuando uno carga un conjunto de datos, uno lo mira. No corres un modelo, no haces gráfico, lo primero que haces es mirar la información. Es muy importante que el científico de datos se ponga a mirar uno por uno la información, y si es posible interpretarla. En este caso uno puede interpretarla. Por ejemplo, recordemos, la primera película que aparece acá es Lobo de Wall Street, la segunda es Avatar. Por supuesto que tienen un ID, tienen un identificador, ambas películas, y me dicen el año en el que fueron hechas, ¿no? Lobo de Wall Street de 2013, la otra del 2009. Me dicen certificates, para qué audiencia está sugerida. Una información muy importante, yo consulto muy seguido esta información, que es el rating de IMDb. ¿Qué es el rating? Es el puntaje promedio que la gente que votó por esa película, que puso puntaje a esa película, el promedio de puntajes que se le dio a esa película. Entonces, fíjense, el Lobo de Wall Street tiene un puntaje que es altísimo, 8.2 es un puntaje muy alto. 7.8 también es un puntaje altísimo, ¿está bien? Normalmente el puntaje promedio de IMDb debe estar cerca de 6, más o menos, 6 y algo, o quizá menos. Así que esto ya es una información para mí. Esta es una de las variables que nos va a interesar analizar, el puntaje de las películas. ¿Sí? Esa nos va a interesar analizar muchísimo. La cantidad de votos, es importante saber cuánta gente votó, porque no es lo mismo tener 8.2 en una película que votó 1 millón de personas, o 10 millones de personas, que tener 8.2 en una película que votaron 3. El que la hizo, el hermano y la madre. No es lo mismo, ¿no? Te da un poco más de confianza saber que mucha gente votó y que esa puntuación fue alta. Metascore es otro puntaje más, que está disponible. No le vamos a dar bolilla. Por supuesto hay una sinopsis de la película, que es de qué se trata, básicamente. Y después, acá, otros 2 campos fundamentales que vamos a centrarnos nosotros en el análisis. Un campo es la duración de la película. Fíjense, Lobo de Wall Street dura 3 horas, 180 minutos. Es larguísima esta película, pero es tan buena que a uno de las 3 horas se le pasan rapidísimo. Y el otro campo de información, cada una de estas columnas, los científicos de datos los llamamos los campos o los features, los atributos, las variables. El tercer campo importante, el primero era el rating, el segundo era la duración, y el tercero va a ser los géneros que tiene la película. ¿Qué son los géneros? Vamos, la categoría a la que pertenece. Que noten acá, y esto es re importante, el género en esta base de datos no es único. Por ejemplo, Lobo de Wall Street es una biografía, porque es cierto, es un caso, una historia de vida real. Bueno, acá la verdad que crimen, bueno, vean la película y me dirán si es sobre crimen, podría ser. Y particularmente es un drama, puede ser. Es un poco, por supuesto, cuestionable la asignación de temas, es muy subjetivo, pero en general es relativamente razonable y uno puede, la mayor parte de las veces, concordar con los géneros que se le pone acá. Justo en esta que agarré, no sé si concuerdo mucho, pero quizá en Avatar estamos un poco más en la misma página, ¿no? Una película de acción, de aventura y de fantasía, las 3 cosas. Y me voy a concentrar en esos campos. Tiene campos interesantes como por ejemplo la recaudación de la película. Pero ¿por qué no voy a analizar ahora este campo? Bueno, primero porque tenemos que acotar el análisis en algún lado. Segundo es que no todas las películas, son muy pocas las que tienen información de facturación. Entonces, pero sí todas tienen género, duración y rating. Todas tienen estas 3 variables. Género, duración y rating. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, análisis con R de todas estas películas. Preguntas de la base de datos, consultas, algo que quieran saber. Ahora vamos a empezar a hacer análisis en R directamente. Vamos a mirar, o resultados de análisis. Le vamos a contar un poquitito a ver en qué consiste. Acá Iván te dice que El Padrino 2 tenía 9.0 de rating. Tiene razón, y la vamos a ver en algún lado, va a aparecer ahí, es así, un puntaje altísimo. Sí. Ahí es está. Cierto. Ahí está, yo No. Sí, acá está, miren, acá. Acá no había visto, acá está, 9.0, perfecto. Y debe ser larga también, ¿no? Es la cuarta empezando de abajo. A ver, la cuarta empezando de abajo. Claro, miren. Más de 200 minutos, es larguísima. Y puede ser, ¿no? Crimen y drama creo que está bien puesto acá los géneros, creo que coincido, ¿no? No sé qué opina el resto, pero para mí está bien. Bien. ¿Más dudas o preguntas de los datos con los que vamos a trabajar?
¿Estamos bien? ¿Alguien escribió algo, Acá Andrés? preguntan si la vemos ahora la película, pero me parece que después después de la charla la ponemos la película. Yo creo que sí, no estaría mal, no estaría mal. No estaría mal. Podemos sacar alguna recomendación. De hecho, a ver, la verdad es, ¿cuál fue mi objetivo de darle a los estudiantes el problema? De encontrar realmente. El objetivo final, no lo vamos a ver hoy acá porque es como entrar un poco más profundo en la ciencia de datos, pero el objetivo final era modelar esta variable, modelar el rating. O sea, hacer un modelo estadístico que predijera en base a información muy fundamental de la película, el puntaje. Por ejemplo, en base a la duración, a los géneros que tiene, al año, a ciertas palabras que aparecían en la sinopsis. Tratar de predecir el puntaje. ¿Por qué? ¿Para qué? No para predecir en seco el puntaje de una película. Porque a mí lo que me interesaba era, si yo tengo un buen predictor del puntaje basado en elementos fundamentales como géneros y duraciones, yo puedo agarrar esa predicción, restársela al puntaje que una película tiene en la práctica y utilizar a ese residuo, a esa discrepancia entre el puntaje real de una película y el predicho en promedio para una película como esa, como una bondad, como una medida de qué tan buena es esa película específicamente. ¿Y por qué eso me ayuda? Porque si llega a ser cierto, y ya lo vamos a ver, que las películas de terror en general, pongan así, películas de terror encima cortas, tienen un puntaje promedio muy bajo, capaz que lo que yo más que tengo que darle bola cuando elijo una película de terror para ver, no es directamente el puntaje de IMDb, sino que es esta diferencia entre el puntaje que tiene la película en IMDb menos este puntaje esperado que esta película tendría de acuerdo a sus características. Y entonces una película que tenga un puntaje mucho más alto que el puntaje esperado, un residuo muy grande y positivo, es la película que yo tendría que ver este fin de semana largo y lluvioso. Esa fue la idea original. Y eso Acá fue lo te que hicimos. preguntan qué es la primera columna, la que justamente dice R, 3 puntitos Ah, suspensivos. no, esta es una película es como, creo que es una especie de ranking que tiene, pero la verdad es que ahora no me acuerdo exactamente qué mide ese ranking. Creo que la R es de ranking. De hecho, si achico un poco tendría que aparecer el nombre del campo. No, no aparece, no importa. Pero yo creo que es el ranking. Pero en este caso, la verdad que en la práctica a mí me funciona como si fuera casi un ID, un identificador. No lo voy a tomar como una variable importante. Y acá te preguntan, ¿se pueden elegir qué variantes analizar y agregarle variantes o ya vienen predeterminadas? No, si por variantes se entiende estos features, atributos o variables, IMDb ya tiene como una cantidad de variables que ya están fijas. Por ejemplo, cada película de IMDb tiene como mínimo un título, un ID, cuando un usuario, un trabajador de IMDb carga una película, le pone un ID, un identificador, que es único, que es para esa película, le pone el año en el cual la película fue o producida o salió para su visualización, el parental guide, este certificate que tienen en general las películas, y le llenan una serie de campos que en general son básicos. El campo de rating, cuando alguien en IMDb pone una película, no se llena automáticamente, porque el rating es algo que se va llenando conforme los usuarios van votando por esa película y van poniendo puntuación. Entonces, el rating es algo que se va llenando a lo largo del tiempo. Si la película es una película muy pochoclera, en general a los 2 meses ya tienen cientos de miles de votos. O sea, si es una película de Marvel, y segura que a los 2 meses ya tiene cientos de miles de votaciones positivas. En cambio, si sale una película argentina sobre un documental de una fábrica tomada, probablemente pasen un año y tenga 4 votos. O sea, hay que tener mucho en cuenta eso. Hay un sesgo muy grande en eso. Entonces, ese campo es un campo que se llena a lo largo del tiempo, pero ese campo está establecido. Todos los campos disponibles en IMDb ya están establecidos. Uno no puede agregar campos nuevos en IMDb. Porque en el fondo uno lo que está haciendo es consultar una base de datos que está en Internet y que maneja una empresa. Creo que es de... Tengo miedo de equivocarme. Creo que es de Amazon, me parece. IMDb ahora. Pero bueno, eso está todo fijo. La respuesta es no. En general, esos campos están fijos. Algunos tienen información desde el principio, otros no. Y algunos a veces casi tienen muy poca información. Por ejemplo, recaudación. Hay muchas películas que no tienen información de recaudación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más?
Acá hay preguntas que si querés te las leo, pero capaz que las podés contestar en el epílogo de la charla, de tu formación académica, ¿qué es lo que más te sirvió para aprender de datos? La pregunta va orientada a que yo estoy terminando una carrera de grado y no sé cómo arrancar a aprender. Qué buena pregunta. Claramente hay un componente autodidacta muy importante en este campo, sobre todo hoy en día, donde hay tanta información útil disponible, ¿no? Por ejemplo, en YouTube hay unos videos que son buenísimos. Recomiendo muchísimo los videos del MIT, del MIT, en ciencia de datos son buenísimos, los de Stanford son excelentes, los de Brown son bárbaros. Es más, hasta les puedo recomendar mi canal, tengo un canal en YouTube, con mi nombre, Andrés Faral, ahí tengo un montón de videos, que son los videos que yo subo a los cursos que doy en la universidad, pero van a encontrar videos de todo tipo, y en general a veces muy bien explicados con diferente nivel técnico y académico. Después hay muchísimo material disponible, subido en internet, en forma de PDFs, de libros gratuitos. Hay muchos libros, por ejemplo, para aprender ciencia de datos con R, que ya son gratuitos, que uno los puede bajar de internet y utilizarlo, y uno puede hacerlo, creo que la mejor práctica de todas, que es ir aprendiendo la teoría al mismo tiempo que uno va aplicándola a un problema práctico. Ese approach que se llama en general hands-on, que es eso de ir aprendiendo conceptos conforme uno los va utilizando, creo que es lo más efectivo. Para alguien que está terminando una carrera de grado, sobre todo si es una carrera de grado que tiene algún componente cuantitativo, creo que lo mejor que puede hacer es ponerse uno mismo a problemas que tenga, aplicar ciencia de datos. Si no, otra variante un poco más académica es buscar algún buen curso de posgrado sobre ciencia de datos, o sobre data mining, o sobre estadística, o machine learning, que hay muchos de muy buena calidad. La Universidad de Buenos Aires tiene algunos posgrados muy buenos, tiene el posgrado mal llamado data mining, la carrera no se llama data mining, es exploración de datos, bueno, pero en general se la conoce como la maestría de data mining. Mucha gente que egresa de carreras cuantitativas y quiere saber más sobre machine learning, ciencia de datos, data mining, se mete en la maestría de la UBA, que es una maestría que comparte la Facultad de Ciencias Exactas con la Facultad de Ingeniería. Pero, así que bueno, son varios caminos. Uno es el autodidacta y otro es buscar más formación, por ejemplo, a nivel de posgrado. ¿Sí? Es redundante, pero ahí puse el link del canal de YouTube de Andrés. Claro, ahí tiene unos ejemplos de algunos videos. Por eso son mucho más técnicos que esta charla, obviamente, porque están orientados a alumnos de grado y posgrado de carreras cuantitativas, pero como esos van a encontrar muchísimos videos útiles como los que comenté anteriormente. Bueno, si les parece, seguimos. Después, si hay preguntas más generales, las podemos mirar al final. Mi idea era mostrarles un poquitito de análisis. Por ejemplo, viene el primer análisis básico. ¿Qué es lo primero que miro? Primer análisis de serie temporal, de serie de tiempo, que es cómo es la cantidad de películas de esta base de datos a lo largo del tiempo. O sea, cada puntito de estos rojos es, para cada año, cuántas películas de ese año hay en esta base de datos. Y fíjense qué interesante, que hasta más o menos fines de los años 90, hay un crecimiento, pero bastante lento, y fíjense cómo explota de alguna manera a partir de los 2000. Eso es un fenómeno bastante conocido. Se sabe que el cine estalla de alguna manera en la década del 2000. Y fíjense que la mayor parte de las películas que vamos a estar analizando son de los últimos años. Entonces es importante tener en cuenta por qué los análisis exploratorios de la base de datos son tan importantes. Porque entender la base de datos nos dice hasta dónde pueden llegar, dónde están los límites de las conclusiones que saquemos. Entonces, todas las conclusiones que nosotros podemos sacar, si yo no las controlo por el año, si no tengo en cuenta explícitamente el año, tengo que saber que esos análisis van a estar más fuertemente influenciados por las películas de los últimos 10 años, porque son la mayoría. ¿Sí? Entonces, siempre es importante hacer este tipo de análisis gráfico. Lo primero que uno hace es mira la base de datos, lo segundo que uno hace es tratar de hacer gráficos para entender qué le pasa a las variables en la base de datos. Entonces, yo voy a proponer un primer tipo de análisis que me parece interesante, que está basado en esta idea. Fíjense, cuando miramos recién estas dos películas, que en la mayor parte, en estas dos películas, pero la mayoría, comparte una película de diferentes géneros. Y está bastante bien, y eso a mí me gusta de IMDb. Una película no pertenece a un solo género. Avatar no es solamente de acción, es de aventura, de fantasía. Entonces, la primera pregunta, o sea, la primera pregunta que me hago yo, por lo menos para esta charla, es ¿qué relación de asociación hay entre estas categorías, entre estos géneros?
qué género se asocia fuertemente con qué otro género. ¿Por qué me interesa saber eso? Y porque, por ejemplo, me gustaría saber si el romance está más asociado al drama o a la comedia. ¿Cómo hago para descubrir automáticamente? Piensen que son 240.000 películas. ¿Cómo hago para descubrir? No puedo mirar la lista de películas una tras de la otra e ir anotando drama, romance, drama con, imagínense el tiempo que tardaría, e incluso ustedes pueden decir, bueno, puedo hacer eso con un método, ¿no? Recorro todas las películas y voy anotando en casilleros. Bueno, hay una tecnología, un método bastante útil para analizar los géneros de las películas que se llama, miren, se llama reglas de asociación, que hace justamente eso. Mide la asociación que hay entre categorías de una misma variable, en este caso género. ¿Qué categorías están asociadas con qué otras categorías? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero primero pequeño repaso de cómo son las proporciones relativas de los géneros. Miren, el género más abundante es drama, ¿no? Como la vida misma. Segundo, comedia, también, acción, romance, thriller, crimen, horror, las que me gustan a mí, aventura, así hasta algunos géneros menores, ¿no? Musicales que son menos, las de guerra, de deporte, ¿sí? Entonces, los géneros no se reparten igualitariamente en las películas. Hay géneros más comunes, más populares, y géneros que son menos populares. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para el análisis. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar estas asociaciones entre géneros. Y para eso, les voy a mostrar primero el resultado, después les voy a mostrar a ver cómo lo hicimos. Pero voy a obtener las 6 reglas más importantes en términos de géneros que tiene esta base de datos. Pero primero, antes que eso, voy a definir qué corno es una regla, ¿está bien? ¿Qué es una regla? Una regla es esto. X, entonces Y. O sea, si tengo el género X, entonces también esta película con alta probabilidad tiene el género Y. Eso es una regla. Para nosotros eso va a ser una regla. Una regla va a ser una asociación entre que si tenés el género X, con cierta probabilidad tenés el género Y. Y yo voy a buscar reglas que me hagan que con mucha probabilidad encuentren cuál es el Y que le corresponde al X. O sea, si sos tal cosa, con alta probabilidad, ¿qué otra cosa sos? Y lo que les voy a mostrar ahora son las 6 reglas más importantes que tiene esta base de datos. Las 6 reglas más importantes son, fíjense, si una película es de crimen, con alta probabilidad es drama. ¿Con cuánta probabilidad pasa esto? Bueno, yo les digo, miren, eso se llama confianza. Confianza es qué proporción de las películas que tienen esto también tienen esto. O sea, de las películas que tienen como género crimen, más del 57%, 0,57, también tienen el género drama. ¿Sí? Eso es una regla con muchísima confianza. Fíjense, por ejemplo, no sé, la segunda. Si una película es un thriller, también con alta probabilidad es un drama. Y acá no es raro, miren que de las 6 reglas que encuentra, no es casual que del lado derecho, donde va la Y, aparezcan de las 6, 5 veces drama. ¿Por qué no es casual? Y porque, miren, drama es lejos el género más popular. Es bastante razonable encontrar reglas que me digan que si tenés tal cosa, entonces sos drama, porque el drama es el que mayoritario. Entonces, me parece más interesante mirar esta regla, que no parece drama, y que dice que si una película tiene la categoría de romántica, con altísima probabilidad es una comedia. ¿Está bien? O sea, casi el 50%, la mitad de las veces de las películas románticas son comedias. Y acá aparece otra noción que es muy interesante en una regla. Algo que se llama lift. Lift como en inglés, ¿no? Levantar. ¿Qué es el lift? El lift es, y acá voy a escuchar después preguntas, porque a ver, quiero saber si se entiende esta idea. El lift es cómo el hecho de tener lo que está en el antecedente, de tener este género, cómo aumenta o disminuye la proporción que naturalmente este otro género tiene, traducido a esta regla. Si el lift acá es 1.31, esto quiere decir que el hecho de saber que una película es romántica hace que el género comedia aparezca más de un 31% más frecuentemente que lo que aparecería normalmente si no supiera esto. El lift es una medida de cuánta información me da esto sobre la ocurrencia de esto otro que está acá.
por sobre lo que naturalmente ocurre esto en la base de datos. O sea, en la base de datos las comedias aparecen con cierta frecuencia, pero si aparte son romances, aparecen con mucha más frecuencia. Esa medida se llama lift y es recontra importante, porque es la que me permite generar hallazgos en una base de datos. Hay categorías que son poco probables, pero si se asocian a otra categoría, se vuelven, por ahí no muy probables, pero sí se vuelven relativamente mucho más probables. A esa noción se la llama lift. ¿Se entiende esta idea? ¿De qué es el lift? A ver, preguntas, dudas acá. Vos, Andrés, por ejemplo, ¿lo entendés? Vos sos No, mi alumno, a mí, vos sos el que trae hola la Andrés, manzana acá al aula. Sí, si me surge una duda. Hola. Fíjate que también el punto 4, romance, implica drama y se asocia todavía con una confidencia mayor que comedia. Sí. Sin embargo, el lift es menor. Y yo te voy a decir, es un poco menor, es menor. ¿Y sabés por qué el lift es menor? A ver si entendieron el concepto de lift. ¿Por qué pesa Creo tener que lo tengo, creo que lo confianza? tengo. A ver. Es menor el lift porque hay más drama distribuido en distintas categorías. Entonces, es menos el lift porque a comparación con otras categorías aparece menos el drama. Me expliqué mal. Exactamente, claro, drama es de esperar que todos los que tengan a la derecha, las reglas que tengan a la derecha drama, el lift tiene que en general ser menor, porque aparece ya, se llama en estadística marginalmente, solito, aparece tan frecuentemente que cuánto más te lo puede levantar la otra categoría preexistente, muy poco. Es más fácil encontrar lift muy grandes en cosas más raras. Miren, voy a saltar un poquito, pero miren, hice un segundo análisis para descubrir más reglas. Miren, me voy a saltear un poquitito. Después vamos a ver este grafo que está buenísimo, pero me voy a saltar un poquito. Ahora descubrí 20 y pico de reglas. A ver cuántas reglas se encontró en otro análisis. En algún lado dice, no importa. Acá abajo va a estar. Miren, más de 20 reglas, 28 reglas. Y miren, voy a ordenar ahora por lift. A los primeros no le voy a dar bola porque miren, si sos musical, música, si sos música, musical. Este es medio trivial también, entonces no le voy a dar bolilla. Pero viene otra regla, la regla 5. Si sos una película de animación, entonces también tenés el género aventura. La confianza de esto es alta, fíjense, es más del 50%. O sea, de las películas que tienen animación, más de la mitad dicen aventura. Pero miren cómo es el lift, más de 6 veces. ¿Por qué? Porque fíjense, aventura, el género aventura, búsquenlo acá, miren, no es un género no es el de los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa cuando aparece, en las películas donde aparece animación? Las películas donde aparece animación, que en general también son poquitas, es tan común que aparezca aventura que ese ser tan común, comparado con cuánto aparece aventura solo, en general en todas las películas, lo hace más de 6 veces más alto. Y esto vuelve a una regla súper importante, porque me está marcando una asociación muy rica, muy interesante, y una señal importante. Che, hay una conexión muy profunda entre la animación y la aventura. O sea, hay algo en las películas de animación que hacen que su componente de aventura sea muy importante. ¿Cuánto? Y porque es 6 veces más importante que lo que hay en el resto de los géneros. Yo no entendí el lift ¿Se entiende cuando la es idea? menor que 1, en la tabla de arriba. Y porque, claro, ¿por qué pasa eso? Menor me que 1, escuchan ¿qué bien? quiere decir? Porque le baja la proporción, condicionar, ahí estoy usando términos medio técnicos, pero condicionar al antecedente le baja la proporción que tendría si no mirara ese género. Sería como un lift inverso. Los que tienen menor que 1 son cosas que no ayudan a que aparezca lo otro. Por ejemplo, comedia. Si una película es comedia, el drama aparece menos frecuentemente que el que aparece en general sin tener en cuenta nada en las películas. Casi como una anticorrelación. Exactamente. Quizá lo de quitar casi. Sí, es exactamente eso. Está bueno o no. Lo interesante es que el algoritmo que posibilita encontrar estas reglas muy rápido existe hace no tanto tiempo, 20, 25 años, se llama algoritmo a priori. Y es un algoritmo matemático muy sencillo. No lo voy a contar acá, escapa un poco, pero es un algoritmo
eficiente, rápido, muy sencillo. Y permite en segundos, encontrar en base de datos de millones de registros asociaciones interesantes. El mito de esta técnica es que se generó para analizar compras en supermercados. Porque lo que le interesaba a los supermercados era saber si alguien compraba un producto con alta probabilidad que otro producto compraba. Por ejemplo, el mito dice que cuando se usó por primera vez esta técnica, se descubrió que cuando los hombres iban al supermercado y compraban pañales, con alta probabilidad compraban cerveza. Y ese descubrimiento fue como todo un hito porque nadie hubiera esperado que, cualquiera se le hubiera ocurrido que si compras pañales, compras, no sé, óleo calcáreo o algodón. Pero cerveza, bueno, parece ser como que el hombre cuando iba a comprar, es un poco más chirula la anécdota, pero cuando iba a comprar pañales se tentaba y aparte compraba cerveza. Entonces, ¿qué habrá hecho el supermercado? No sé. Al lado de un paquete de pañales habrá puesto un pack de cerveza. Bueno, podría haber sido una estrategia interesante. No sé si es muy cierta, porque no he visto. Tengo 4 pibes, rara vez he encontrado cerveza al lado de los pañales, lamentablemente, pero bueno, así que no sé si es muy cierto. Pero bueno, eso es un poco el mito, ¿está bien? Acá preguntan si esto es lo que se conoce como inferencia bayesiana. No, es una buena pregunta porque tiene como el saborcito de bayesiano, porque aparece la probabilidad condicionada, pero no necesariamente, esto no es lo que se llama inferencia bayesiana. No. Se parece, digamos, pero no. Tiene el sabor, pero no lo es. No. Y lo que les quiero mostrar, para que vean lo importante, porque muchas veces, si yo tengo que mirar estas reglas así, a ojo pelado, y se hace un poco duro, acá el R me ofrece un tipo de representación que se llama grafos. Un grafo es una forma de mostrarme las reglas de una manera gráfica. Entonces, piensen por un segundo, teníamos esta regla que nos interesaba, que era la regla 3, romance, si tenés romance con alta probabilidad tenés comedia, y acá encontramos la regla 3, ¿no? Acá está la regla 3. La regla 3 me dice que si vos tenés romance, con alta probabilidad tenés comedia. Y lo que tiene lindo este grafo es que automáticamente me pinta de color rojo fuerte las reglas que tienen un lift importante relativamente. Como para dirigirme a mí la mirada, decir, che, esta regla es la que vos le tenés que dar bolilla, en términos de lift. En tanto, a esta regla no es tan importante en términos de lift. Y miren que en este grafo, todas las categorías son estos nodos, por ejemplo, que están acá, que no casualmente, miren, el nodo drama es el que recibe más flechitas, porque es lo que decían nuestras reglas, ¿no? Si tal cosa, drama, si tal otra, drama, si drama, drama. ¿Por qué? Bueno, porque el drama es el más común. Entonces es muy común que en estas reglas de asociación la categoría más común sea la que reciba más flechas. Y miren que acá, en este grafo, es muy importante la dirección de las flechas. La regla 3 me dice que si una categoría tiene romance, una película tiene la categoría de romance, entonces, vamos para acá, seguimos la flecha, con alta probabilidad tiene la categoría comedia. Entonces, en este grafo, las flechas son muy importantes, ¿sí? Fíjense que la romance también participa de otra regla, la regla 4, que era la otra que habíamos mirado, que uno de ustedes dijo, pero también aparece que si una película tiene romance, con alta probabilidad también tiene drama. Y también tiene, fíjense, un lift grande. Y tiene otra cosa más importante, miren. Ven que la pelota esta es más grande que esta pelota. Esta pelota es proporcional el tamaño a algo que se llama cobertura. ¿Ven? ¿Qué es la cobertura? La cobertura es otra de las medidas de una regla, ¿está bien? Y la cobertura es cuán probable es, cuán frecuente es que aparezca la categoría que está a la izquierda de la regla. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, fíjense que la cobertura de acá, comedia es 0,30, ¿no? 0,30. Esa es la cobertura. Y eso es lo que este grafo te muestra, por ejemplo, en términos de el tamaño. Entonces, miren lo interesante, lo importante de las representaciones gráficas, que me muestran rápidamente qué géneros están conectados y me muestra con qué importancia. Y es mejor, en este caso es muy sencillo, pero miren qué pasa cuando yo analizo muchas reglas. Les muestro rápidamente, pero acá tenía 20 y pico de reglas, miren cómo queda el grafo. Fíjense cómo es este grafo. Miren, aparecen un montón de categorías, aparecen asociaciones, y fíjense cómo rápidamente aparece acá un clúster. ¿Y qué tiene en el centro de este clúster? No tiene otra cosa que drama,
que es la categoría más común. Y me dice que la mayor parte de las reglas terminan apuntando a la categoría, al género drama. A este tipo de gráficos se los llama grafos, que son en ciencia de datos muy importantes. El R tiene librerías muy bonitas como esta, que nos permiten toquetear estos grafos, modificarlos y analizarlos interactivamente, ¿no? Uno puede navegar este mundo de reglas para descubrir las relaciones que hay entre variables, y eso lo hace mucho más ameno que mirar una tablita y ordenarlas. Lo ideal, por supuesto, es complementar el análisis gráfico con la tabla. Acá preguntan cuál es la diferencia entre gráfico y grafo. Buena pregunta. Un grafo es algo mucho más específico en matemática o en computación. Un gráfico es cualquier representación gráfica que uno haga de los datos. Un grafo no es cualquier representación. Un grafo, no voy a entrar en detalle, es una representación donde hay vértices y aristas, donde pueden estar dirigidas o no dirigidas. Tiene que tener ciertas propiedades ese objeto que es un grafo. O sea, un grafo es un caso particular de un gráfico. Pero después vamos a ver, en lo que nos queda de la charla, otros gráficos distintos, para hacer otros análisis, que es lo que vamos a ver ahora. Si no hay más preguntas, miren, vamos a mostrar otro análisis más. ¿Alguna pregunta sobre eso? Si les interesa reglas de asociación, yo tengo una serie de videos en el canal donde toco ese tema y que no son demasiado técnicos. Y disculpa, yo tengo un una poco más duda. todo esto. Sí. Con el tema del lead. Yo esta parte no la manejo mucho realmente, así que perdón por la pregunta. No. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes leer lo que estás leyendo correctamente? Porque, por ejemplo, vos comentaste que drama era mayor, iba a estar mucho más relacionado con muchísimas cosas. Entonces el lead va a ser menor. Entonces yo leo solamente lead, me puedo equivocar. Puedo agarrar y decir que en realidad hay animación, aventura, hay más correlación que drama con cualquier cosa. Es que ¿Cómo lo leo? Está muy bien lo que preguntas. Mirá, en estadística, en machine learning, en data science, nunca hay una única manera de leer las cosas. Siempre se tiene que mirar en forma múltiple. Por eso fíjate que acá no miro solo el lift. Veo un montón de conceptos. El soporte de una regla, la confianza de una regla, y el lift de una regla, por ejemplo, la cobertura. Y en realidad el análisis que uno tiene que hacer, y esto es lo que es complicado de la ciencia de datos, tenés que de alguna manera tener en cuenta el valor del lift, pero también tienes que tener, por ejemplo, el valor de la cobertura, o el soporte, la confianza. O sea, el análisis tiene que ser como un análisis conjunto donde vos mires todos los atributos. Es como cuando vos pensás en una película está buena o no. Capaz que una película vos considerás que está buena en alguna dimensión. Decís, che, esta película está buenísima porque la verdad es que me emocionó. Pero por ahí la película es larguísima y no la verías de nuevo. Entonces depende de la dimensión que a vos te interese, qué indicador vas a mirar. Estos son como indicadores. Y cada indicador mide algo específico. Por ejemplo, el lift mide cuánto la presencia de un género, cuánto lo sube por sobre lo que ese género tiene naturalmente sin tener en cuenta este otro. Es una cosa. Distinto a la confianza. La confianza es, ¿cuál es la probabilidad de que si tengo este género, también tenga este otro? Son dos cosas distintas. Y puede haber situaciones en las cuales uno tenga lift alto y confianza baja, y viceversa. Entonces, esto es en general en la ciencia de datos. Uno tiene que, para un problema, uno tiene una infinidad de indicadores. Cada indicador mide algo en particular. Vos tenés que saber muy bien qué es lo que estás buscando. Si vos estás buscando, para un sistema de recomendaciones, por ejemplo, la confianza es más importante. Porque si vos sabés que a alguien que le gustó esto, esta otra cosa le gustó, eso te sirve para recomendar. El lift no necesariamente es tan importante para recomendación. El lift es como más un poco para el conocimiento esencial del fenómeno. Decir, che, mirá, hay una categoría que es rara. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, aventura. Aventura por ahí es relativamente rara, no es tan común que una película sea una aventura. Pero guarda, que si sos de animación, esa probabilidad de que aparezca aventura se multiplica por 6. Y entonces es otro concepto. ¿Se entiende un poco la idea? Es como, tenés que saber manejarte con todos los criterios. Y eso lo vuelve difícil. Rara vez existe un único indicador para pensar las cosas. Por eso los que nos dedicamos a esto, a veces nos hace tanto ruido cuando en los medios de comunicación vemos en radios, diarios, cuando alguien hace todo un análisis con un indicador. Porque es, para nosotros, antiprofesional de alguna manera. Porque vos sabés que un fenómeno complejo lo muestran muchos indicadores. O sea, ¿cómo está un país en términos de coronavirus? Miremos la cantidad de muertos por millón. No es tan fácil, es mucho más complejo. Puedes mirar la cantidad de muertos por millón, puedes mirar la tasa de infección, puedes mirar cortado eso por diferentes niveles de edades, podés mirar
cuál es la tasa de mortalidad, pero controlada por el poder adquisitivo de ese país. Muy complejo. Decime qué querés medir y yo te digo el indicador adecuado, y a veces ni siquiera es tan fácil. ¿Sí? Andrés, te comento una cosa que leí en un libro de estadística hace mucho tiempo, que comentaban que con una correlación muy alta en Estados Unidos, el consumo de helado se correlacionaba muy bien con el número de asesinatos que había en ese lugar. Wow. Entonces, y la correlación era significativa. Claro. Pero ¿qué pasaba? En época que la violencia en Estados Unidos estaba en el sur. Estaba el Ku Klux Klan, los asesinatos en Florida, todo ese quilombo, el lugar cálido. Claro, obviamente. O sea, hay que tener cuidado cuando uno correlaciona así nomás un solo punto. Claro, hay dos cosas metidas en el medio. Está bueno el ejemplo. Primero es asociaciones que se llaman espurias, como la que mencionaste vos. No es que realmente está directamente asociado el consumo de helados con el crimen. Está asociado a través de otro factor que es el climático. En las zonas donde hay más delitos, que es el sur, como climáticamente son más cálidas, se consumen más helados. Entonces, si la asociación es a través del clima, ¿no? Tenemos delito, están viendo mi cámara, delito, temperatura y helados. La asociación no es directa entre delito y helado, es a través del clima. Si yo, de alguna manera, controlada por el clima, resolvería y eliminaría esa significativa asociación. Entonces yo propongo otro análisis. ¿Por qué no miramos, fíjense este análisis, miremos lugares con las mismas características de temperatura y veamos en donde se consumen más helados, pero con la misma temperatura, hay más delito? Posiblemente esa correlación desaparezca. Eso se llama, en estadística, controlar por una variable, y es muy importante porque eso permite separar tipos de asociación. Y la segunda cuestión que está en el ejemplo importante tiene que ver con no confundir asociación con causalidad. Porque dos variables pueden estar asociadas, pero eso no quiere decir que una sea la causa de la otra. Un ejemplo muy bonito que yo siempre escuchaba que era, si uno hiciera un análisis de, por un lado, agarra a mucha gente y le mira qué proporción de gente tiene encendedores en el bolsillo y qué proporción de gente no tiene encendedores en el bolsillo, y uno hiciera un análisis de enfermedades pulmonares de las personas, uno descubriría que normalmente hay una proporción más alta de gente que tiene enfermedades pulmonares entre los que tienen encendedor en el bolsillo, comparado con los que no tienen encendedor en el bolsillo. Pero eso no quiere decir que el tener encendedor cause enfermedades pulmonares. La causalidad viene posiblemente a través de que la gente que tiene encendedor en el bolsillo fuma, y el fumar trae enfermedades pulmonares. Entonces, cuidado, no confundir asociación con causalidad. Para entender fenómenos causales hay que hacer análisis mucho más sesudos, más complejos, metiendo un montón de modelos estadísticos, relaciones entre variables, para poder separar lo que puede ser una simple asociación de lo que realmente uno quiere medir, que muchas veces es saber si algo produce otra cosa, sí o no. ¿Se entiende la idea? Si no, podemos hacer desastres. Y no está bien. Yo les propongo, para que tampoco se nos haga eterno, hacer un análisis más, que es algo que a los científicos de datos nos encanta hacer, que es mirar gráficos que se llaman scatterplots, gráficos de dispersión. Acá vamos a mirar la relación que hay entre duración y rating. O sea, puntaje de película y qué tan larga es, pero la voy a partir en dos colores. Celeste para las películas que son de terror y rojo las que son drama. Entonces miren, en este gráfico, cada puntito es una película. Miren, yo me puedo parar en cada puntito y me va a decir el nombre de la película. ¿Está bien? Me aparece el nombre de la película. Pero voy a pintar de dos colores distintos. En celeste, las películas de terror, y en rojo las películas que son dramas. Y acá pasan varias cosas en este análisis. Primero, acá hay decenas de miles de películas. Entonces, es difícil entender bien este gráfico, porque primero, fíjense, primera cosa que aparece, como la idea del ruido. Y hay películas que son extremadamente largas, ¿no? No sé, por ejemplo, miren esta, con un nombre que se llama Noches y Días, que le han puesto así el nombre por el tiempo que te lleva a mirarla. Son más de 600 minutos, no termina más, no veo ni loco esta película yo. Capaz que es buenísima, pero bueno, tiene buen puntaje, ¿no? Un detalle, recuerden siempre que en un gráfico de dispersión, un puntito cualquiera, este punto me marca qué valor tiene una variable
que es la duración, fíjense que está muy alto, tiene mucha duración, y qué valor tiene otra variable, que en este caso, en el eje horizontal, me marca el puntaje. En este gráfico veo que hay algunas pocas películas que me distorsionan todo el gráfico. Cuando esto pasa, yo tengo que de alguna manera, por lo menos gráficamente, quitarme de encima estas observaciones. Entonces, yo tendría como que, de alguna manera, restringir el análisis y concentrarme en la parte donde está la mayor cantidad de películas. Entonces, ahora me estoy manejando en películas que están entre los 50, 60 minutos y 3 horas, 20 minutos. ¿Sí? Y acá ya empiezo a ver con un poco más de claridad que el siguiente fenómeno. ¿Ven que la nube roja está como corrida para arriba y a la derecha? ¿Y la nube azul, celeste, está corrida para abajo y a la izquierda? Creo que todos vemos eso, ¿no? Eso quiere decir, a grandes rasgos, que pareciera ser cierto que mi género favorito, las de terror, tienden a ser más cortas, la nube esta está más abajo, pero también tienden a estar corridas a la izquierda, o sea, a tener menos puntuación. Obvio, con un montón de variabilidad. Seguro que hay películas de terror que tienen puntuaciones más grandes que unos dramas, y películas de dramas que son más cortas que las de terror. Pero está claro que como comportamiento general son distintos los dos géneros, en duración y en puntaje. De hecho, ahora les voy a mostrar otro gráfico que permite ver un poco mejor esas relaciones. Acá tengo decenas de miles de puntos. ¿Cómo sé que, miren, si yo me meto adentro de una zona muy chiquita, que no tengo una película metida atrás de otra? Fíjense cosa interesante. ¿Ven que aparecen como una regularidad en el eje horizontal? Y es porque la puntuación está redondeada. O tiene 6.6 o 6.5. Entonces, acá se ve claramente que puede ser que atrás de un punto haya muchas películas. Entonces, en este gráfico, es muy difícil que yo pueda apreciar la verdadera relación que hay entre duración y rating y estos dos géneros. Entonces aparecen otros tipos de gráficos que me ayudan a entender esto. A estos gráficos se los llaman contour plots, que me muestran cómo los puntos se concentran, tienen diferentes densidades en diferentes lugares del espacio de variables. Acá muestro los gráficos de contour, estas densidades de concentración con los puntos, o mejor aún, muestro directamente cómo se concentran los valores. Y esto me marca que las películas de terror se concentran en zonas fuertemente donde el puntaje está alrededor de 5. Miren, esta es la zona de máxima concentración. El núcleo está alrededor de 5. Y tienen duraciones que más o menos están cerca de los 80, 85 minutos. En cambio, las dramas tienen como más de un punto más alto, ¿sí? Más de 6 en promedio. Fíjense, están corridas para la derecha. Y también tienden a ser más largas. Fíjense que la nube estas curvas están corridas para arriba. Pero más todavía, fíjense que estas curvas no están como, estas están un poco más horizontales, queriendo indicarme que en realidad, y mira, no hay mucha asociación entre lo bueno de una película y cuánto dura. Pero en las dramas parece ser que las películas más largas son las que tienen más puntuación. ¿Cómo lo veo? Porque estas curvas están como bastante alineadas. En terror también pasa, porque no está completamente horizontal estas curvas. Si estas curvas estuvieran completamente horizontales, me podría estar indicando que no hay asociación entre la puntuación y el largo de una película. Y eso en general no ocurre en ninguno de los dos, pero particularmente menos en drama. Y alguien me podría decir acá en este gráfico, sí, pero vos acá estás mirando solo dos variables. O sea, estás mirando puntaje y mirando duración. Pero ¿qué pasó a lo largo del tiempo? Entonces lo que les propongo ahora, para finalizar ya esta charla, que no se haga larguísimo, es complementar este análisis metiendo una tercera variable. La variable año, la variable temporal. El drama es ¿cómo hago? Porque acá tengo un eje para una variable, otro eje para otra variable y los géneros con colores. ¿Cómo meto un tercer eje? Bueno, miren. Primera opción. Un gráfico tridimensional. Donde miren, tengo el eje de puntaje, el eje de duración, y ahora metí un tercer eje, que es el eje del tiempo.
Y ahora puedo ver gráficos, observaciones, películas que están medidas en 3 cosas. En términos de puntaje, en términos de este eje que es el de puntuación, de rating, y en términos de en qué año salió. Y por supuesto el color me indica si es de terror o es de el drama. Fíjense que si yo el gráfico lo miro así, esto tiene que parecerse mucho al gráfico de dispersión que vimos antes, donde las celestes están acá y las rojas están arriba y a la derecha. Y es lo mismo que estamos mirando acá. Pero este gráfico tiene profundidad. Yo me puedo ver qué pasa a lo largo del tiempo. Y puedo ver si a lo largo del tiempo cambia. Para ver eso que hice, agregué estas trayectorias. Estas líneas, estas curvas negras, es cómo fue evolucionando el promedio de duración y el promedio de puntuación a lo largo del tiempo. Y me va mostrando que a lo largo del tiempo, si bien cambian las películas de terror y las películas de drama, su duración y su puntuación, fíjense que parece ser que sistemáticamente las dramas se mantienen como, con más puntuación y con más duración en promedio que las películas de terror. Esto es un gráfico que se llama 3D plot, un gráfico de 3 dimensiones. Pero otra manera, y ahora sí, con esto terminamos un poco la charla, lo que le querías mostrar, que es poder ver cómo podemos introducir el tiempo, un tercer eje, en un gráfico de dispersión. Este es un gráfico de dispersión donde para 4 géneros distintos, el de terror, el drama, pero ahora también comedias y acción, como voy a mostrar acá, el puntaje promedio que tiene un género, puntaje promedio, la duración promedio, pero lo que voy a hacer es introducir el tiempo haciendo que esto se mueva. Entonces, ahora lo que estamos viendo es cómo evoluciona a lo largo del tiempo, de los años, cómo evoluciona la puntuación promedio, la duración promedio de las películas según género. Y uno puede ver que en general las películas se mueven, pero siempre terror tiene duraciones bajas y puntajes bajos. Siempre, fíjense, el drama mantiene duraciones largas y puntajes altos. Y algunos géneros, como por ejemplo el de acción, parece que se mueve bastante, ¿no? El de acción se mueve bastante entre... miren, a veces son larguísimas, a veces son más cortas, sube o baja, tiene bastante movilidad. Y si se dieron cuenta que las pelotas crecen en tamaño, es porque lo que dice en este gráfico es que el tamaño de la pelota fuera proporcional a la cantidad de películas que tienen ese género. Entonces, podemos mirar también, analizar qué pasa con los tamaños. Fíjense que en algún momento las comedias se vuelven más importantes en cantidad que los dramas, pero me parece que los dramas le ganan a las comedias, en cantidad siempre, ¿no? Pero miren el tamaño. Yo diría que terror siempre se mantiene como un género poco importante, ¿no? En relación a comedia y a drama. Y parece que después le sigue acción. Acción es un género que le sigue en importancia a comedia y a drama, y después recién viene acción. Entonces, este tipo de gráficos son divertidos porque nos permiten incorporar una tercera dimensión, que es el tiempo, que o lo incorporamos con este tipo de análisis, o lo tenemos que hacer en forma partida, donde hacemos gráficos de dispersión de 2 dimensiones, pero primero ponemos una variable y otra, y después sacamos una y ponemos otra variable. Y eso se lo llaman gráficos de apares. Y esto introduce, ahora sí para finalizar, uno de los grandes problemas que tenemos los científicos de datos, que es la mayor parte de los fenómenos viven en dimensiones muy grandes, ¿no? Más parecido a lo que le pasa a esto. ¿Cómo hacemos los científicos de datos para poder trabajar en dimensiones grandes? Cuando solamente podemos, con suerte, mirar 3 dimensiones. Y la respuesta a eso es algo muy profundo, pero muy importante para un científico de datos, que tiene que ver con los modelos. Poder generar modelos que tengan en cuenta la relación entre las variables, entre muchas variables. Esos modelos nos permiten trabajar en espacios que son muy grandes, y que de otra manera no podríamos trabajar de ninguna manera. Ni siquiera podríamos mirar las observaciones en esos espacios. Y eso era un poquito a qué iba esta charla con LR, que vean un poquitito las cosas que uno puede hacer con LR en análisis de datos.